Hola amigos de PsychoGeek, como siempre les recuerdo antes que todo, por favor darle like al video, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones. Si se quieren pasar de tesos conmigo, por favor recomienden este video con algunos de sus amigos. También comentarios en la cajita de comentarios, ya saben, yo siempre estoy dispuesto a leerlos. Me pueden seguir en el resto de mis redes sociales que están en la descripción del video. Y no siendo más, vamos que vamos. Hola amigos de Psycho Geek y bienvenidos de regreso a esta su sección Analizando A, donde con mis oxidados conocimientos en psicología trataremos de hacer un análisis de distintos personajes de la ficción y el mundo geek en general. El día de hoy les traigo a Lex Luthor, el icónico villano del Hombre de Acero, quizás uno de los villanos más completos y complejos de Superman y el universo DC en general. Y no siendo más, vamos con el vídeo. Así como pasa en la mayoría de los personajes de los cómics, no hay una única historia, línea o versiones de este personaje. En este caso, con Lex Luthor pasa algo similar. Hacer un rastreo de sus antecedentes realmente no es tan sencillo. Sin embargo, y con el paso del tiempo, el origen de este personaje, así como sus motivaciones, han ido evolucionando, por lo que trataré de partir de la versión más actual y aceptada de este personaje. Alexander Joseph Luthor, más conocido como Lex Luthor, es hijo de Lionel y Leticia Luthor. Desde niño sus padres notaron el gran intelecto de su hijo, por lo que se esforzaron en darle la mejor educación posible, así como constantemente presionarlo para que superara sus propios límites. Ya en su adolescencia, Lex vivió en Kansas, en donde tuvo un primer contacto con un Superman aún joven. Durante ese tiempo, Lex se obsesionó con la vida fuera de nuestro planeta e instaló un improvisado laboratorio en el que tuvo un accidente del cual tuvo como consecuencia su calvicie permanente. Lex, después de dicho accidente, desapareció unos años, en los cuales, según su historia de origen, en Crisis de las Tierras Infinitas mató a sus padres para ganar el dinero de un seguro, y gracias a ello pudo fundar LexCorp, una compañía que creció hasta tener presencia global y con la que tiene injerencia en múltiples negocios en todo el mundo. En esta misma época, Superman se hizo una figura pública y desde entonces Lex se propuso derrotar al Hombre de Acero, por lo que usó su gran intelecto para urdir todo tipo de planes y diseñar todo tipo de artilugios tecnológicos con los que enfrentaría al símbolo de la esperanza de Metrópolis. Lex ha enfrentado en muchísimas ocasiones a Superman, en la mayoría de ellas con claras derrotas, y en muchos de estos enfrentamientos y disputas Luthor ha quedado al descubierto, por lo que ha sido enjuiciado en múltiples ocasiones. Sin embargo, en gran parte de estos juicios, Lex, gracias a su poder, ha logrado salir bien librado, lo que le ha permitido continuar con sus planes malvados. Luthor incluso ha logrado ser el presidente de los Estados Unidos, rol que aparentemente cumplió con un gran éxito, teniendo en cuenta especialmente sus relaciones diplomáticas sobresalientes. Sin embargo, posterior a su periodo presidencial se descubrió que toda esta imagen de buen presidente fue una artimaña de imagen pública del mismísimo Luthor. Lex Luthor es un personaje complejo, con muchos matices y motivaciones muy profundas, del que debemos de sacar varios puntos para lograrlo entender un poco mejor. Quizás lo más importante de este personaje es su gran admiración por la especie y el potencial humano, ya que considera que la humanidad es una especie capaz de evolucionar de manera constante, teniendo un potencial prácticamente ilimitado, y de esta filosofía se desprende gran parte de su personalidad y desarrollo como personaje. Por una parte, Lex se preocupa por cultivar constantemente su intelecto, siendo quizás el ser humano más brillante del universo DC, superando incluso a otros genios como Bruce Wayne, ya que Luthor es hábil en gran cantidad de campos del conocimiento, como la robótica, la genética, la química, física nuclear, finanzas, estadística, entre otras, sin tener en cuenta otras habilidades que posee también, como una gran capacidad de comunicación, diplomacia y negociación, mismas habilidades que le han permitido llevar buenas relaciones con atlanteanos, otros villanos ambiciosos y hasta el mismísimo Darkseid, considerado como uno de los villanos más poderosos de este universo. Paralelo a esto, Luthor también en muchas de sus versiones muestra un interés por mantenerse físicamente saludable, intentando llevar a los límites su físico humano, teniendo amplios conocimientos en distintas artes marciales y logrando distintas proezas de fuerzas que pocos humanos podrían igualar. Dicho interés por superar los límites humanos se convirtió en uno de los principales pilares por su inadversión hacia Superman, ya que lo ve como un ser casi omnipotente y omnipresente, estando cerca de las cualidades de un dios, cosa que no puede existir dentro de su filosofía. Esto combinado con que Superman es un ser fuera de este planeta, por lo que lo ve como un intruso que de alguna manera interfiere y frena el potencial de evolución humana. Según Luthor, la humanidad no necesita a Superman para superar los obstáculos que se le presenten, y debería ella misma poderse defender. Adicional a esto, él cree que Superman en alguna ocasión podría de pronto tornarse en contra de la humanidad, lo que podría ser un peligro para esta. Adicional a esto, Luthor es un ateo confeso, por lo que la imagen misma de Superman, quien es poco menos que un dios en la Tierra, fue otro de los puntales que ayudaron a desarrollar el odio de Luthor hacia este héroe, quien como vemos
Con su llegada hizo tambalear varios de los cimientos de la filosofía y personalidad de nuestro villano. El problema de que tú estés sobre todo lo demás. Tú encima de todo. Ah, porque eso es ser Dios. Horus, Apolo, Jehová, Kal-El, Clark, Joseph, Kent. Verás, el nombre de Dios depende de nuestra tribu, Clark Joe. Porque Dios es tribal, Dios tiene favoritos. Ningún hombre en el cielo intervino cuando era niño para salvarme del puño y las abominaciones de papi. Deduje hace mucho que si Dios es todopoderoso, no es bueno del todo. Y si es bueno del todo, no puede ser todopoderoso. Y tú tampoco. Ellos tienen que ver el fraude que eres. Pues, eso es. Y ahora Dios se doblega a mi voluntad. Sumado a lo anterior, Lex Luthor es una persona sumamente egocéntrica, viéndose a sí mismo como la cúspide de la especie humana, siendo el ser humano más inteligente y gracias a dicho intelecto pretende superar a la aparente omnipotencia de Superman, llegando al nivel de la obsesión por hacer caer al hombre de acero, y de este modo demostrar que el ser humano es capaz de superarlo incluso a él. Luthor es tan egocéntrico que incluso en la materia de diseños de su icónica armadura verde y morada lleva la cabeza descubierta, a pesar de los riesgos que esto conlleva. Esto para demostrar que no tiene nada que temer y que su orgullo está por encima de su seguridad. Otra muestra de este egocentrismo lo vemos en uno de sus primeros encuentros que narra Lex Luthor con Superman. Él usualmente trataba de ver o ve a los seres humanos, a las demás personas, como inferiores a él, y por ello disfrutaba verlos hacia abajo, especialmente desde la torre del LexCorp. Pero al encontrarse con Superman elevado en el aire y ver cómo éste lo miraba hacia abajo, algo cambió en él. Esta escena lo hizo sentir por primera vez en su vida inferior, y de allí otra de las razones para cazar esta enemistad con Superman. Por otra parte, Luthor es un personaje que opera bajo una filosofía utilitarista, lo que quiere decir que se concentra en los resultados y no le interesa cómo llegar a ellos. El fin justifica los medios. Y de allí que muchos de sus planes no caigan precisamente dentro de la legalidad o lo moralmente aceptado. Sin embargo, nos da a entender que Lex no hace el mal simplemente por hacerlo, no disfruta con el dolor, ni tampoco rompe las reglas solo por ir en contra de ellas. Lo hace simplemente para alcanzar sus objetivos. Es por esto que Lex es capaz de cometer incluso los actos más atroces con tal de alcanzar sus objetivos. En este caso, derrotar o desprestigiar a Superman, llegando a extremos como matar inocentes, sacrificar aliados, incluso poner en peligro su propia seguridad personal, cosa que vemos reflejada en las ocasiones donde ha desarrollado enfermedades por experimentar con la kriptonita. Asimismo, Lex, de manera menos evidente, profesa la mentalidad del más fuerte merece sobrevivir y hasta dominar sobre los demás. De allí su desprecio no tan ampliamente difundido por seres o personas que tienen ventajas heredadas, como Bruce Wayne, quien hereda su fortuna, o el mismísimo Superman, quien heredó estos extraordinarios poderes gracias a su fisiología, mientras que él se ha construido a sí mismo prácticamente desde ceros. Sin embargo, Lex es una persona que se preocupa por su imagen pública y personal, teniendo un interés particular por ser admirado y hasta envidiado por los demás. De allí que invierta amplios esfuerzos y recursos en mantener su imagen pública lo más intacta posible, aprovechando las oportunidades que tiene para venderse como un benefactor y salvador de la humanidad, así como procurar mantener siempre su porte y elegancia característica. Es por estas razones que Luthor constantemente invierte en distintas obras e instituciones benéficas para también quedar con una buena imagen ante el público. Todo esto nos da a entender que Luthor va de un tipo de maldad más instrumental, basado en la consecución de unos objetivos claros, a una maldad más ideológica, donde el fin último de todos sus planes es hacer que la humanidad supere los poderes casi divinos de Superman y logre liberarse de la dependencia de este. A pesar del esfuerzo que Luthor tuvo que hacer para llegar a la cima, este ascenso fue bastante rápido, lo que a su vez desarrolló en él una dificultad de la percepción de la responsabilidad, cosa que se recalca con la aparente falta de consecuencias que ha tenido sus actos criminales, consecuencias que en la mayoría de los casos ha podido eludir de manera exitosa gracias a su poder económico, político y su influencia en general. Desde su infancia, Lex tuvo amplias expectativas sobre sus hombros, primero de sus padres, quienes seguramente lo veían como la esperanza de la familia, por lo que cada vez esperaban más de él, pero el propio Lex es quien puso más peso sobre sus propios hombros, siempre teniendo planes ambiciosos y retadores. Quería llegar a la cúspide de la humanidad, sintiéndose en este punto superior a los demás, pero con la aparición de Superman llegó un nuevo objetivo, pero esta vez un objetivo que nunca podría alcanzar y que ningún ser humano lograría llegar. Incluso el mismísimo Luthor llegar al nivel de Superman era prácticamente imposible, por lo que sintió un duro golpe en su ego.
con lo que a su vez tuvo la necesidad de reafirmar ese poder que había conseguido y demostrar que a pesar de todo él sería capaz de derrotar al dios en la tierra. Así que retomemos. Primero, un gran intelecto a tope de lo humanamente posible. Segundo, autopercepción de superioridad. Tercero, preocupación por su imagen pública. Cuarto, interés por ser reconocido como superior. Quinto, aires de superioridad y arrogancia. Sexto, enfoque utilitarista. Séptimo, aprovecharse de los demás para lograr sus objetivos. Octavo, desinterés por los demás. Noveno, dificultad para afrontar la responsabilidad y consecuencias de sus actos. Y décimo, carencia de empatía y arrepentimiento. Teniendo en cuenta todo lo anterior, donde mencioné varios de los aspectos que considero importantes del personaje, me atrevería a decir que Lex Luthor es un ejemplo de una personalidad narcisista, caracterizada especialmente por su autopercepción como un ser humano superior y la cúspide de la especie humana, intelectual y físicamente destacables, teniendo una personalidad arrogante, pero con las capacidades sociales suficientes para ser un hábil diplomático y negociador, con carencia de empatía y arrepentimiento sobre sus actos, pero con una preocupación por ser reconocido por los demás como una fuerza del bien, y ante todo, un enfoque claro en sus objetivos, a los que llegará sin importar lo que haya que sacrificar en el camino. Y finalmente, por último, los dejaré con una de sus frases más reconocidas, que expresó el mismísimo Luthor y que siento que encaja perfectamente en la percepción que tiene de él sobre sí mismo. Donde hay un Superman, siempre habrá un Lex Luthor que ejerza resistencia. ¿Tú crees que no hice más de...? ¿Estás buscando esto? ¡Devuélvemelo! ¡Lo vi todo! Vi claramente cómo salvar al mundo. Pude haber hecho que todos lo vieran. Si no fuera por ti, podría haber salvado al mundo. Si te hubiera importado, Luthor, habrías salvado al mundo años atrás. Tienes razón. Y hasta aquí el videito de hoy. ¿Y ustedes qué opinan del Lex Luthor? ¿Qué otro personaje animado les gustaría ver en esta sección? Estas preguntas o cualquier otro comentario que me quieran dejar los leo siempre en la cajita de comentarios. No olviden por favor dejarse un like para más videos como este. No siendo más me despido, yo soy Sebastián, esto es Psycho Geek y nos vemos.